Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a conversar sobre el nuevo gobierno del presidente Duque, que, como sabemos todos, está recién estrenado. Y para ello contamos con la presencia de tres colegas, cada uno conocedor de muchos de los temas que vamos a mencionar. La profesora Camila de Gamboa, filósofa, profesora de la Universidad del Rosario. Profesor Armando Borrero, sociólogo, es consejero de Seguridad y Defensa Nacional, profesor jubilado de la Universidad Nacional. Daniel García Peña, también internacionalista, es alto comisionado de paz y profesor del Departamento de Ciencia Política. Muchísimas gracias a los invitados por acompañarnos. Empezamos abordando el tema político. ¿Cómo ven las relaciones del nuevo gobierno del presidente Iván Duque con el Congreso, con los partidos? ¿Quiere empezar, Armando? Bueno, Alejo, con mucho gusto. Creo que van a ser relaciones complejas. Es un Congreso que seguramente está resentido. Cada vez que los amenazan con una reforma del Congreso se ponen en guardia. Por otra parte, depende mucho de cómo tome algunos temas claves el Ejecutivo. Por ejemplo, el de la paz. ¿No? Hay que recordar que ese Congreso estuvo comprometido con el proceso de paz, aprobó las reformas constitucionales necesarias y en general sacó adelante la legislación, y no va a ser fácil hacerle cambios a los acuerdos, aparte de que sería una equivocación histórica, ¿no? Pero el Congreso yo creo que va a ser bastante reticente en eso y va a defender mucho sus fueros. Camila, ¿qué implicaciones crees que va a tener la inauguración también del Estatuto de la Oposición en esas relaciones del Ejecutivo con el Congreso? Sí, yo creo que pues coincido con lo que señala Armando, digamos, de la complejidad. Pero por el otro lado hay cosas muy interesantes, como que está el Partido Verde, hay nuevos movimientos, está la FARC y además pues está el Estatuto de la Oposición. Y lo que va a ser muy interesante mirar es efectivamente cómo se van a alinear, si se van a alinear con el gobierno, quiénes y hasta cuándo, y quiénes se van a alinear en la oposición y quiénes independientes. Y seguramente dependerá mucho de la agenda legislativa y también de cuestiones que en el anterior gobierno probablemente muchos de ellos estuvieron, digamos, con el gobierno, en la alianza con el gobierno, pero que ahora pues no sabemos cómo se vayan a mover. El Estatuto de Oposición plantea la posibilidad y la obligatoriedad para los partidos de que por tarde a fin de este mes tienen que declararse o partido de gobierno o independiente o partido de oposición. ¿Cómo ve, Daniel, que eso va a influir en esas relaciones del Congreso con el gobierno? A ver, va a ser muy interesante, depende también mucho de cómo el gobierno actúa en diferentes escenarios, pero lo que uno ve es que por un lado hay un bloque, digámoslo así, fijo de apoyo al gobierno, el Centro Democrático, y el discurso del presidente del Congreso en el día de la posesión de Duque fue muy claro en sentar la posición del Centro Democrático como eje fundamental de la coalición de gobierno. Hay otros partidos que uno pensaría van a estar cerca del gobierno, pero que el caso del Cambio Radical y el partido de la U han mostrado cierta, digámoslo así, exigencias frente al Ejecutivo y va a haber una negociación de por medio y lo que tiene que ver con la oposición. Ya algunos de los partidos, el caso de la Alianza Social Independiente, que ya
sorprendió a mucha gente asumiendo que va a apoyar al gobierno, a pesar de que uno de sus integrantes hizo parte de la lista de los decentes que apoyó Gustavo Petro. De tal manera que creo que eso es un elemento nuevo que obliga a que los partidos primero actúen como partidos, como bancada, aunque la ley de bancadas había establecido cierta obligatoriedad en el pasado, habíamos visto mucha indisciplina. Vamos a ver si en esta nueva etapa los partidos adquieren mayor disciplina, pero también obliga al Ejecutivo. Al fin y al cabo, el presidente Duque, su ministerio está compuesto por personas de los gremios que no tienen una afiliación política clara como en el pasado, que uno sabía que el ministro tal era de Cambio Radical y el ministro tal del Partido Conservador, etcétera. Él, al desechar ese criterio, que puede ser una señal positiva y seguramente frente a la opinión pública puede ser positiva, quién sabe cómo va a ser recibida en el Congreso, de tal manera que la acción de la decisión que tomen en esos días los partidos va a ser muy interesante, muy determinante para ver hasta qué punto la coalición de gobierno va a ser o con una amplia mayoría como solía pasar en el pasado, o va a ser más bien una mayoría más bien restringida. En ese sentido es interesante cómo la ministra del Gobierno, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, ha dicho en los medios que ella cree que va a ser más coincidencia sobre temas más que propiamente una coalición de gobierno. Ahora, recordemos que, por ejemplo, en Senado cambia la mayoría con la nueva composición porque el Senado aumentó en 6 curules, con la presencia del candidato presidencial perdedor y los miembros del partido FARC, lo cual señala que la mayoría en Senado son 55. Luego, construir 55 sabiendo que el que más tiene, que es el Centro Democrático, solo tiene 19, ni siquiera sumando los 2 mayoritarios, el segundo es el conservador, que tiene 16, suman 35, todavía les falta 20. Ni siquiera sumando un tercero, que sería el Partido Liberal, todavía tampoco alcanza. Es un poco para decir que hay una complejidad interesante. ¿Cómo ve eso, Armando? Yo creo que los partidos como la U, Cambio Radical y el Partido Liberal, tengo la sensación de que se decidirán por ser independientes, porque eso les mantiene cierto grado de autonomía que no podrían tener si se declaran parte del gobierno, y eso le va a complicar el juego al gobierno. No sé con Cambio Radical qué logre Nancy Patricia Gutiérrez ahí, pero creo que si yo fuera miembro de uno de esos partidos me declararía independiente, y eso me da libertad para jugar como tradicionalmente se ha jugado en el Congreso colombiano. Claro, y con la diferencia de que, como bien lo mencionaba Daniel, como en esta vez no hubo una negociación expresa de ministerios y de altos cargos, que es lo que tradicionalmente permiten esas coaliciones, el tema se vuelve complejo. Ahora, el tema de los primeros proyectos que presentan el Ministerio de Gobierno, que tienen que ver con el Congreso, reforma del Congreso, que también tienen que ver con la llamada consulta anticorrupción, como es el tema de ir a lista cerrada de los partidos, poner un límite de 3 periodos para los miembros de corporaciones públicas, que personalmente ambas me parecen bien, y otras medidas de ese estilo. Sin embargo, no sé qué tan fácil va a ser eso en el Congreso, Camila. Sí, sobre todo por como las prácticas políticas de hace tanto tiempo, digamos la tradición de lo que ha sucedido en el caso colombiano, que en realidad pues después del Frente Nacional pues nunca ha existido, digamos, realmente partido de gobierno y de oposición, y que finalmente pues es algo que la Constitución del 91 estableció, pero que solamente hasta ahora, y dentro de los acuerdos que se van a hacer, que se hicieron en La Habana, pues efectivamente aparece esa forma de participación política, que
yo creo que sería profundamente interesante que se la tomaran muy en serio para ver si se consolidan los partidos políticos, si tienen realmente programas como partido político y uno sabe como votante cuando va a votar realmente a qué se está acogiendo, quién lo está representando, cuáles son, digamos, los tipos de principios, valores que se están jugando, digamos, los diferentes partidos, porque muchas veces pues para nosotros no hay distinción muy clara entre los partidos y lo que uno siente es que juegan de acuerdo con los intereses, se van moviendo para un lado, para el otro y entonces pues obviamente no hay como claridad de realmente a quiénes representan. Ahora, en el campo de la oposición, el tema tampoco es fácil, ¿no? Porque incluso no es claro si Alianza Verde se declare de oposición o eventualmente también se declare independiente, porque ahí parece que hay esas tensiones al interior, pero además no es claro que los de oposición, que claramente estarían en el polo y los decentes, en principio, pues haya un reconocimiento de una jefatura, por lo menos la de Gustavo Petro. ¿Cómo ves eso, Daniel? A ver, en el Estatuto de Oposición no existe la figura de jefe de oposición como tal y por lo tanto eso es más un liderazgo que se gana que frente a la opinión y obviamente en el trabajo que se haga en el mismo Congreso. Gustavo Petro sin duda llega con 8 millones de votos que recibió en la segunda vuelta, que le da por supuesto una legitimidad y una vocería importante, pero ya desde el punto de vista en el Congreso, él es un senador igual a cualquiera de los otros y por lo tanto, cómo negocia con otros liderazgos tan importantes como el de Jorge Enrique Robledo, como el Antanas Mocos y Angélica Lozana de la Alianza Verde. En fin, ahí veo una bancada con figuras muy importantes, Iván Cepeda en el polo democrático y demás, que no creo que la figura del jefe realmente vaya a funcionar y más bien la capacidad que tienen los diferentes sectores de trabajar en llave, de buscar acuerdos entre sí. Por eso me sorprendió la decisión de la Alianza Social Indígena, independiente ahora, que se supone que era parte de la lista de decentes y que se fue con el gobierno. Yo creo que eso de alguna manera desdibuja un poco la idea de ese bloque que de alguna manera uno pensaba que iba a poder como opositor al gobierno conformarse, pero también tiene que ver con las dinámicas que se vayan a dar en los debates en el Congreso, que uno de los temas que no se mencionaba hasta ahora, que también es interesante, es como Duque ha dicho que no va a haber mermelada, ¿no es cierto? Que no, como en el pasado normalmente pues eran pues con diferentes nombres que se les daban, las cuotas indicativas, etcétera. ¿Cómo se va a lograr desde el punto de gobierno manejar esta nueva situación si no hay de por medio estas prebendas que normalmente se utilizaban para conformar las coaliciones? Entonces yo creo que tanto del lado del gobierno como del lado de la oposición todavía no es muy claro cómo va a ser ese juego y particularmente los liderazgos que se vayan a generar en esta etapa. Claro, porque además recuerden que hay un tema muy interesante y es que el estatuto de oposición le da a algo que se asimilaría a un jefe de oposición el derecho de réplica cuando intervenga el presidente por los canales. Luego, de alguna manera van a tener que partirse ese tiempo en varios líderes, pero digo, ahí la oposición también está frente a un desafío parecido. No sé cómo ves eso, hermano. Sí, claro. Yo quería notar una cosa adicional a lo que se ha mencionado acá, y es que vamos a tener sensibilidades regionales muy importantes frente a determinadas políticas. Por ejemplo, ¿qué curso tome el gobierno con el proceso de paz? Va a ser muy importante para definiciones regionales, porque hay regiones que tienen una sensibilidad muy grande en eso, otras no tanto. En fin, ahora, en cuanto a la oposición, pues sí, va a ser muy interesante ver cómo se decanta ese proceso, que quién puede ser el elegido vocero de la oposición para que tenga un privilegio que va a ser un privilegio extraordinario y por lo tanto muy competido, ¿no? Pero no sé, no me imagino muy bien cómo va a ser la pelotera en la oposición. Claro, y es que en eso hay un hecho que a veces no reparamos,
y es que casi siempre todos los funcionamientos del esquema gobierno-oposición es en regímenes parlamentarios. En regímenes presidenciales el tema es bastante diferente y en ciertos sentidos vamos a ensayar a ver cómo es que va a funcionar eso. Eso no, yo por lo menos no tengo claro. Y además de presidencial multipartidista, ¿no? Exactamente. Muy complejo. Ahora, es posible que de todas maneras que ellos, como la oposición pueda de alguna vez establecer un mecanismo de rotación, ¿no es cierto? Que puedan ponerse de acuerdo en que primero habla uno, de pronto el otro. Tendrían que hacerlo. Yo creo que la única salida, porque yo no veo que ningún líder pueda ser aclamado por la unanimidad como el jefe de la oposición. Algo parecido a lo que hicieron con las directivas del Congreso, rotarse cada año un partido, cosas de esas. Algo así, exactamente. Hay un último tema que quiero en este punto destacar que es muy importante. Camila, ¿qué cree usted de que vaya a impactar en esas relaciones las investigaciones de la Corte Suprema sobre el senador Álvaro Uribe? ¿Cómo ves eso? Tema sin duda complejo. Un tema bastante complejo. Pues a ver, lo que uno ve que está pasando, digamos, es lo que en mi concepto no debería estar pasando. Y es que efectivamente lo que se debería dejar es que la justicia obre, sea independiente, tenga la posibilidad de efectivamente hacer la investigación correspondiente y el juzgamiento y se obtenga, digamos, un resultado. Pero obviamente pues uno también comprende pues que una persona que está siendo indagada, que está siendo investigada, pues utilice también las herramientas, digamos, que tiene. Me encantaría que utilizara más las herramientas jurídicas y menos, digamos, acudir a la opinión pública para que la opinión pública le dé un apoyo y entonces digamos, distorsione lo que ha pasado, digamos, pues en esas, especialmente en las semanas, digamos 2 semanas anteriores a la posesión del presidente, pues que estuvimos todo el tiempo pendientes de qué iba a pasar con el senador Uribe, si iba a renunciar, si no iba a renunciar, recusó a los jueces. Entonces, sí creo que obviamente pues esto tiene pues implicaciones en qué va a pasar con el Congreso, en qué va a pasar con Centro Democrático, en quienes además en un momento determinado seguirían, digamos, estando como partidos que están con el gobierno o no. Entonces sí creo que es como una cuestión complicada. Sí, que hay algo muy complejo también ahí, y es que hay una interferencia malsana en el hecho de que hayan coincidido temporalmente el proceso Uribe con la promulgación de una política gubernamental de reforma de la justicia. Esa coincidencia va a ser muy, muy malsana. Ahora, y el otro tema sobre ese aspecto, Daniel, tiene que ver también con, en últimas, la tensión del senador Uribe con el expresidente Santos, que en cierta medida se reflejó en el discurso del presidente del Senado. Eso también pudo ser un factor que ayude a enrarecer esas relaciones con el Congreso. Sin duda, sin duda. Yo creo que a pesar de que el presidente Duque, inclusive desde antes de la posesión, había insistido que no iba a haber espejo retrovisor, lo que uno ve es que efectivamente lo va a ver y que eso va a ser un tema absolutamente central, mucho más aún con la situación de Uribe y la Corte Suprema. Yo creo que el Centro Democrático de alguna manera endureció sus posiciones y seguramente el discurso de Macías se dio como se dio en parte por el contexto de lo que estaba pasando con Uribe, que es una manera, digamos, un poco velada o ni tanto, de decir, bueno, cuidado con que nos haga cualquier cosa porque también podemos eventualmente en la comisión de acusaciones, en otras instancias, pensar en Santos y el gobierno pasado. Yo creo que eso va a ser un elemento de tira y afloje, de chantaje de un lado con el otro, que obviamente va a enrarecer mucho más lo que ya es una situación bastante compleja. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos a La Paz en Foco. Regresamos a La Paz en Foco. Hoy estamos analizando con los colegas Armando Borrero, Camila de Gamboa y Daniel García Peña cómo vemos el gobierno del presidente Duque. Y en este segmento vamos a conversar de lo que genéricamente llamamos en Colombia política de paz. Y yo quisiera empezar
con esta pregunta para Armando. ¿Cuáles cree ustedes que son los elementos de cambio que parecen vislumbrarse hasta el momento del nuevo gobierno en relación con eso que llamaríamos política de paz? Bueno, creo que con las últimas declaraciones se ha morigerado mucho la posición del gobierno, ¿no? Es muy difícil modificar los acuerdos de paz, aparte de que sería una equivocación histórica de un tamaño, pues, enorme, ¿no? Sería una barbaridad. Pero bueno, por ejemplo, lo de la conexidad entre el narcotráfico con el delito político, ya quedó claro que pues no podía ser retroactiva tampoco, ¿no? Por lo menos ya se ajustaron en ese sentido. La justicia transicional ha ganado muchos puntos. Es decir, hechos como que el general Montoya prefiera ir a la JEP, ¿no? Y no estar esperando la incierta sala nueva para los militares, creo que dice mucho, dice muchísimo. Yo creo que esto ya es un hecho cumplido y va a ser muy difícil cambiarlo. El problema es que desde el gobierno pueden ponerle zancadilla al proceso, por ejemplo, en términos de eficacia y velocidad de la ejecución de los programas. Por ejemplo, la reinserción de los guerrilleros, aunque no creo que les convenga, ¿no? Sería ponerse ellos mismos un cuchillo en el cuello. Pero pueden hacerle zancadilla algunas cosas, o interferir, por ejemplo, con los procesos de la JEP. Tienen instrumentos presupuestales, en fin, pero en general creo que no lo van a intentar, pienso yo. No creo que les convenga tampoco. Camila, en relación con el tema de Justicia Especial para la Paz, ¿cómo analiza usted que va a ser la relación del gobierno del presidente Duque, teniendo en cuenta antecedentes como que el propio presidente electo en su momento, antes de posesionarse, se reunió con la presidenta de la JEP, con la Comisión Especial de Verdad? ¿Cómo analizas eso? Pues yo creo que, como siempre, una cosa es lo que pasa en la campaña y lo que se dice en la campaña, y otra cosa muy distinta ya, entrar a gobernar. Y obviamente, pues cuando uno entra a gobernar tiene que tener un principio de realidad, una realidad que tiene que ver, pues política, pero también jurídica, de una cantidad de cuestiones que son muy difíciles de cambiar, como lo señala Armando. Y en ese sentido uno puede leer, primero, digamos, como la postura que ha tenido el presidente, la postura que también ha tenido la vicepresidente, la postura en especial, por ejemplo, en la entrevista que dio la ministra de Justicia. Y lo que uno ve claramente es un reconocimiento de que existe esta institución, que esa institución ya está funcionando y que efectivamente lo que tienen que hacer es pues apoyar que esta institución continúe. Por supuesto, obviamente, veremos, digamos, con el tiempo, qué va sucediendo con la JEP, qué va sucediendo con las decisiones que vayan tomando y hasta qué punto efectivamente va a haber, digamos, un apoyo institucional para que continúe financiero, bueno, en todo este tipo. Pero, digamos, yo creo que ya como que no hay vuelta atrás. En ese momento ya sería perfectamente absurdo decir que van a acabar con la JEP, por ejemplo. Algo así como, pues sería muy complicado. Lo que a mí me parece muy importante es mirar la Jurisdicción Especial para la Paz, digamos, como todo el sistema de justicia transicional, que está un poco fincado en lo que pasa con los perpetradores y las víctimas, y las otras partes del acuerdo que efectivamente no se implementaron, digamos, pues porque no hubo tiempos, que no se implementaron por el fast track o que no se implementaron luego por la vía ordinaria. ¿Qué va a pasar con todo eso? Porque está claro, está la parte como de responsabilidades y de reparaciones, pero también es muy importante saber qué va a pasar con todas esas reformas estructurales de justicia que están a la base de pues digamos, de todos los problemas sociales que ha, de alguna manera, dinamizado el conflicto armado colombiano. Que de no hacerse bien esto, pues no sacamos nada con que se haga divinamente la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, las reparaciones, si del otro lado no se hacen las reformas estructurales que nos debemos como colombianos de hace muchísimo tiempo. Uno podría quizás decir que
en este momento ya la JEP ganó una cierta legitimidad y que de ahora en adelante el balón, para seguir hablando de los rescoldos del Mundial, está en la cancha de la JEP. Va a depender de ellos mucho, de sus fallos, de su funcionamiento, el que sigan posicionándose como una opción importante para cerrar el conflicto armado o pierdan legitimidad. Y, por supuesto, ojalá lo hagan bien. Daniel, ¿cuál es el futuro del proceso de paz con el ELN en el nuevo gobierno? Bueno, yo creo que eso es un tema de gran incertidumbre también. Aunque lo que uno ve es que, como ahora decía Camila, una cosa fueron las declaraciones de la campaña y otra cosa ya la realidad de estar en el gobierno. Para mí es muy significativo que cosas, por ejemplo, como que decía Duque en la campaña de que había que exigir la concentración del ELN, que un cese al fuego unilateral, el tema del secuestro, exigencias, pues no las volvió a mencionar. Eso no quiere decir que no puedan volver a reaparecer, pero por ahora pareciera que le han bajado el tono a esas condiciones. En segundo lugar, me pareció muy importante que se dio un plazo de 30 días. Hubiera preferido un plazo un poco mayor porque es un tema complejo, pero se está dando un compás de espera para evaluar el nombramiento de Miguel Ceballos como alto comisionado. Es también una señal muy interesante. Ceballos viene, pues, yo lo conocí en tiempo atrás al lado de Augusto Ramírez Ocampo cuando era secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional. Es un hombre estudioso, con una trayectoria en estos temas que no representa, digamos, la línea dura del uribismo y que por lo tanto espero que pueda también ser un elemento positivo, pero también sin duda acciones como las que en estos últimos días ha tomado la ELN, las retenciones de militares, secuestros, etcétera, pues eso enrarecen un poco el clima y por lo tanto no es muy claro qué puede pasar. Yo pienso que lo mejor sería que se sienten en la mesa existe precisamente para resolver esas diferencias, y si el gobierno tiene nuevas condiciones o nuevas exigencias, pues es sentados en la mesa en La Habana con el ELN, donde yo pienso que se puedan mirar hasta qué punto esas modificaciones se pueden hacer, esos, digamos, adecuaciones se pueden introducir. Lo cierto es que la agenda que pactó el gobierno Santos con el ELN es una agenda bastante amplia, flexible, donde creo que inclusive los temas que planteó Duque en la campaña como concentración, etcétera, caben dentro de la agenda, y por lo tanto yo pienso que si se sientan y puedan encontrar espacios para dialogar, yo esperaría que se pueda dar una continuidad del proceso, que sería una excelente noticia. Yo la verdad, el día del triunfo de Duque pensaba que el 7 de agosto se cerraba la mesa y se acababa el proceso. El hecho que no pasó así, que se dio ese tiempo, que se está analizando la situación, creo que es interesante, y tiene también que ver con el tema internacional, que creo que vamos a hablar más adelante, pero que creo que en el tema del ELN y el tema de la paz en general también es muy importante, ¿no? Una cosa es decirle no al ELN, que puede tener cierto apoyo en ciertos sectores de la opinión pública colombiana, pero otra cosa en la comunidad internacional. Hay una resolución del Consejo de Seguridad Nacional, de Seguridad de Naciones Unidas, está el grupo de países amigos, todos están abogando para que continúe el proceso. Me pareció muy significativo que como presidente electo Duque haya ido a visitar a Jean Arnaud, el jefe de la misión de Naciones Unidas, que ya manda un mensaje muy interesante. Entonces yo tengo, digamos, esperanzas de que el gobierno continúe en esta línea, digamos, más moderada, que le dé cierto tiempo y que ojalá más pronto que tarde se sienten y vean con el ELN hasta qué punto estas modificaciones son viables para que el proceso continúe. Bueno, quizás se debe, entre otras cosas, Daniel también y Camila, a que el gobierno no es propiamente un gobierno del centro democrático, el del presidente Duque, sino es más una coalición, porque el Partido Conservador, por lo menos un sector representado por Marta Lucía también, y otras fuerzas. Entonces quizás el presidente Duque está interpretando bien esa realidad. Armando, hubo una iniciativa en el Congreso de unos senadores del Centro Democrático, Paloma Valencia y otros dos por lo menos, de hacer un referéndum o una consulta para supuestamente
cambiar los acuerdos de La Habana. ¿Usted cree que eso tiene algún futuro? Creo que no, y creo que el presidente en eso ya también puso un dique muy claro, ¿no? No un duque, sino un dique. Además, porque no tiene sentido. No podría ser vinculante, por ejemplo. Tendría que haber una reforma constitucional para llegar a lo que quiere el sector radical del Centro Democrático. Sí. Además que sería perfectamente inútil cualquier cosa que intentaran contra el proceso de paz, ¿no? Ahora, pero en eso que llamamos política de paz, por decirlo de alguna manera genéricamente, también tendríamos que incluir parcialmente cosas de seguridad. Entonces, por ejemplo, temas como el de la desmovilización de estos grupos de crimen organizado, el Clan del Golfo y demás, que también al final del gobierno Santos quedó hecha una ley para eso y que eso, ¿cómo lo ve, Armando? Excúseme, usted que sigue ese tema antes de que pasemos a... Al parecer estuvo muy adelantada la posibilidad de que se entregaran los del Clan del Golfo, pero por alguna razón que no conozco, el asunto falló. Pero se pensaba que en las últimas semanas del gobierno de Santos existía la posibilidad. Ahora, es difícil con ese tipo de grupos lograr unidad. Se desmovilizarían algunos, aquellos a quienes les conviniera. Hay otros que, atraídos por el negocio, van a continuar. Además, es un grupo que tiene una dispersión geográfica muy grande y probablemente desde hace mucho tiempo no tienen control central. Así que no veo fácil el asunto por la vía de la desmovilización. Sería interesante si un grupo grande lo hiciera y le quitara, digamos, masa crítica a ese tipo de oposición armada, ¿no? Hay una pregunta que alguna gente se plantea y es esta, Camila. Nosotros tenemos ya con la Ley de Justicia y Paz o con el Acuerdo de La Habana y lo que creó un segundo modelo de justicia transicional, porque tuvimos la Ley de Justicia y Paz, perdón, con los paramilitares y ahora la Justicia Especial para la Paz. ¿Eso cómo va a seguir funcionando? ¿Ley de Justicia y Paz sigue o en algún momento la idea es que eso se integre? ¿Qué se puede ver sobre ese tema? Bueno, no, yo en realidad creo que son cuestiones que van a seguir funcionando de manera paralela. Y a esto probablemente se va a unir, si llega a haber una negociación exitosa con el ELN, bueno, pues probablemente no otro modelo, pero sí algunas cosas adicionales al modelo. Ahí es muy interesante mirar que la Ley de Justicia y Paz, pues digamos, no previó y no diseñó en profundidad cómo debería ser, digamos, todo el modelo de desmovilización, todo el modelo de investigación y juzgamiento. Y entonces lo que uno ve en Colombia, lo que ha sucedido en Colombia es que siempre hemos hecho la paz como por etapas. Entonces, de las experiencias adquiridas antes, digamos, creamos algo nuevo que nos permite un poco avanzar más, digamos, en la consecución de la paz. Y en ese sentido, pues además, esta era más especialmente, es un modelo de justicia transicional muy judicial, muy del sistema judicial, en donde a partir de ahí se pretendía que saliera reparaciones y que también saliera verdad. Pero si no se daba, digamos, dentro de ese modelo la posibilidad de probar todo eso, pues era muy, muy difícil, digamos, que el modelo, digamos, prosperara, y pues eso se ve porque, pues, efectivamente, en sentencias son muy bajitas en relación, digamos, con todo el tiempo que ha pasado. Lo que yo también creo que va a ser la Jurisdicción Especial para la Paz es un poco aprender de ese modelo y mirar cómo tiene que, digamos, centrarse más en determinados tipos de crímenes, en determinados selección, digamos, de perpetradores para que efectivamente, pues efectivamente el modelo avance y para que, como señalas tú, pues esto también adquiera legitimidad, porque si no,
pues no va a tener, digamos, la legitimidad, y creo que hay una expectativa muy grande puesta, digamos, frente a lo que pasó en el acuerdo, digamos, eso quedó demasiado, muy en el espacio público. Y entonces, pues sí es muy importante, digamos, que eso sea así, y también después mirar qué va a pasar con el ELN, qué partes, digamos, de ese modelo, digamos, del sistema integral también se va a aplicar para el ELN, qué partes no, eso habría que mirar. Daniel, un poco para cerrar este tema, hay una inquietud que es muy preocupante que plantean algunos. Decía, hay que seguir trabajando mucho con las organizaciones de víctimas porque es lo más complejo de que se acepte finalmente esto, tanto víctimas de uno u otro tipo de victimario, porque sin duda las víctimas de agentes del Estado consideran que no, pero también las víctimas de FARC, o sea, ahí el tema de que en el fondo quieran que prime más justicia que un tema de verdad y paz, ese es un tema complejo, ¿no? Sin duda, pero yo creo que ahí curiosamente es uno de los temas donde los discursos que en la época del plebiscito, del el sí y el no eran bastante lejanos, han venido acercándose. Duque, inclusive en su discurso de oposición, habla de que las víctimas tienen que ser el centro del proceso, que pareciera una frase tomada del libreto de Santos. Y en ese sentido creo que poco a poco el país ha venido entendiendo que, claro, hay víctimas de un lado y el otro, y hay diferencias, pero que el foco, lo importante, el grueso de todo este tema tiene que ver con cómo no solamente se reconocen las víctimas, sino que se establecen procesos de reparación y de verdad. Yo creo que el tema de la verdad es uno de los temas que de alguna manera permite que los fallos, los resultados que se vayan dando en este periodo puedan darle esa legitimidad de la cual ahora hablaba Camila. Yo creo que de hecho uno de los aspectos que curiosamente llevan a que buena parte de esto sea, a mi entender, y eso comparto lo que decía ahora Armando, sea irreversible, tiene que ver con que hoy políticamente es imposible que alguien salga a decir, no, olvidémonos de las víctimas, olvidémonos de todo ese tema. Ya hay una exigencia del país frente a la verdad, y por eso yo creo que con las dificultades que puede darse, con todas las diferencias que puede existir, ahí va a haber un terreno donde el gobierno y la oposición inclusive van a poder trabajar juntos, ojalá para que efectivamente todas esas cosas que se prometieron o que se enunciaron en el Acuerdo de La Habana, pues se vuelvan realidad. Y el tema del ELN es interesante porque uno de los temas de la agenda del ELN también tiene que ver con las víctimas, y de tal manera que el tema víctimas puede ser un elemento que permita también articular lo que sea, ojalá, una dinámica de negociación con el ELN, con lo que ya se acordó con el caso de las FARC. Bueno, hagamos una nueva pausa y ya regresamos en La Paz en Foco. Regresamos a La Paz en Foco y en este segmento final de análisis sobre el nuevo gobierno del presidente Duque, vamos a conversar sobre política exterior. Y allí podríamos decir que lo primero sería, y empiezo con Daniel, ¿cuál cree que son las prioridades de la política internacional del nuevo gobierno? Es una muy buena pregunta porque también en campaña, como todo se estaba girando en torno al gobierno pasado, hubo muchas críticas a Santos y el tema de Nicaragua, su supuesta complacencia con el régimen de Maduro, etcétera. Yo pienso que ya como presidente Duque se está dando cuenta que en los 8 años de Santos el papel de Colombia y la comunidad internacional, pues gústenlos o no les guste, fue uno de los grandes avances. Si uno mira dónde estaba Colombia 8 años atrás, estaba prácticamente marginada en la comunidad internacional, tenía una situación con sus vecinos muy compleja, etcétera. Yo pienso que hay hoy un hecho real, y es que el proceso de paz le da una gran legitimidad a Colombia ante la comunidad internacional, y es una de las razones por las cuales espero que el gobierno entienda la necesidad de continuar en esta dirección. Pero por otro lado también hay un escenario
particularmente en relación con Venezuela, donde uno claramente ve que de hecho el gobierno Santos en los últimos meses pues fue también estableciendo más una línea dura frente a Venezuela. La decisión que ya se tomó de retirar a Colombia de UNASUR es una señal de un cierto endurecimiento del gobierno de Duque, pero que no está tan lejano o divorciado de lo que venía pasando en la última parte del gobierno de Santos. Entonces yo veo que va a haber ciertos elementos más de continuidad que de ruptura. Sin embargo, también es evidente que Duque está ante una situación donde pues lo que pueda suceder, por ejemplo, con los Estados Unidos, todo lo impredecible que es el señor Trump, que ha sido más duro con sus amigos y sus aliados que con los enemigos, está más cercano hoy en día al dictador de Corea del Sur o de Corea del Norte o con Putin que con sus aliados. ¿Cómo va a ser esta nueva relación con Colombia? De tal manera que el terreno internacional tiene elementos de interrogantes, de incertidumbre que aún es difícil predecir, pero lo que veo es que va a haber hasta ahora lo que uno ve es cierta continuidad con lo que venía pasando en el gobierno anterior. Bueno, sabiendo que el presidente Duque nombró a un hombre experimentado como canciller, a Carlos Holmes Trujillo, y un hombre relativamente moderado, ya tenemos un primer problema, que es el tema del reconocimiento que hizo el gobierno del presidente Santos en los últimos días de Palestina como Estado libre. ¿Cómo analizas eso, Camila? Pues lo que nos dice el gobierno anterior es que esto ya lo había consultado con Duque y con la vicepresidente, y si fue así, pues realmente pues no estaba haciendo, digamos, nada que no estuviera previamente acordado. Sí sería terrible que efectivamente no lo hubiera hecho, pues porque hacerlo en el último momento, pues cuando ya se está terminando el gobierno, pues probablemente no es, digamos, como la mejor estrategia, digamos, desde el punto de vista, digamos, de la política interna. Aunque obviamente, pues yo considero que es absolutamente importante reconocer al Estado palestino y reconocer que además estos dos estados, pues de alguna manera tienen que llegar, digamos, a una negociación, pero no se puede dejar de reconocer la existencia del Estado palestino. Es decir, digamos, como que el contenido de la decisión me parece que es el correcto. Lo que no sabemos muy bien es si efectivamente fue o no consultado, y ahí sí, pues, habría, y obviamente pues al nuevo ministro le tocará lidiar con algo que es pues como complicado. Vamos a ver si efectivamente terminan diciendo que sí ellos habían estado de acuerdo o no. Sí, porque él también dijo que iba como a mirar. En general han aceptado que les informaron, pero que a última hora, y ahora la fórmula que planteó Carlos Holmes fue convocar la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que eso tradicionalmente en Colombia ha sido un organismo, uno podría decir, aunque sea una palabra un poco dura, un poco inocuo, pero puede que en esta ocasión ayude a algo. Pero evidentemente nosotros éramos, creo, el único Estado de Sudamérica que no había reconocido el Estado palestino. Eso, sin que eso signifique de ninguna manera ninguna agresión contra Israel, porque creo que todos también defendemos la importancia del Estado de Israel y que tenga sus fronteras seguras. Eso. Pero Armando, ¿cómo cree usted que será la política norteamericana que nos afecta a nosotros y bueno, a la región, porque no es que haya una especial para Colombia? Es muy difícil predecir eso con un gobierno como el que tienen los Estados Unidos en este momento. Ahora, el conflicto interno colombiano fue tan largo que generó dinámicas hasta en el sentido de la política exterior. Colombia es un poco el niño diferente, sobre todo en América del Sur. Y hay unas dinámicas que lo ponen en una dirección muy específica, estar cerca de los Estados Unidos. Estados Unidos fue determinante para el final del conflicto. En cierta forma, el conflicto hace parte de lo que yo por allá en los años 90 en la Universidad del Norte denominé que la Pax Americana, que venía.
Plan Colombia fue decisivo, de todas maneras. Para Colombia va a ser muy difícil el juego. Está con el grupo de la Alianza del Pacífico, pero México tiene una contradicción muy grande ahora con los Estados Unidos, ¿no? Lo que va a dificultar el juego. Los vecinos de Colombia estuvieron muy lejos de Colombia en las etapas anteriores. Habría que reconstruir el ambiente. Colombia fue muy reacia a entrar en UNASUR, y yo creo que UNASUR nació mal, y lo que nace mal sigue mal, ¿no? Nació en un momento muy difícil y nació sin dientes, entonces se convirtió en un foro inocuo. De todas maneras, creo que Colombia debería permanecer en UNASUR. Uno no se va de una posibilidad de contacto con sus vecinos. De todas maneras, es un foro. Y esperar que vengan mejores tiempos, más unidad política en América del Sur para poder constituir un organismo eficiente. Pero es tan difícil prever qué pueda pasar con los Estados Unidos, ¿no? Y cómo pueda jugar Colombia ahí, que no tiene un peso específico tan grande de todas maneras en la política internacional. Hemos sido un país muy aislado mucho tiempo, muy escondido, pasamos de agache en todo. Ahora tenemos más fortaleza, al tener más fuerza interna, al disminuir el conflicto interno podemos proyectarnos mejor en el exterior, pero nuestra capacidad de influencia no es tan grande. Camila, uno pensaría que realmente la mirada de Latinoamérica como un actor, hoy día sobre todo eso es una fantasía. Tenemos bastante fragmentada, me parece eso que llamamos, tenemos la gran incógnita de cómo va a ser el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de ANLO. No sabemos qué va a pasar en Brasil en las elecciones de octubre. Es decir, que son los dos grandes actores de la región, pero digamos, y eso en relación con la OEA, UNASUR, porque parte del argumento de la salida de UNASUR es que eso iba en contra de la OEA. Y en parte podría tener razón cuando se creó, pero la OEA también ha mostrado que es poco eficaz. ¿Cómo ves tú eso? Sí, pues parte del sueño latinoamericano era pues unirse, tener como una especie de comunidad europea como la que tienen actualmente, y que efectivamente pues todos los países pues tuvieran efectivamente más fortaleza, pudieran negociar más fácilmente con otros países, como es los Estados Unidos, incluso la propia Europa. Pero eso ha sido una cosa muy difícil de hacer en el caso, digamos, latinoamericano. Siempre lo que uno ve históricamente es que los países dicen sí, pero luego se mueven de acuerdo con sus intereses particulares, como en este caso se salen o entran. Y además hay otra cosa que, digamos, internacionalmente es pues muy trágico que esté sucediendo, pero es que me parece que estamos volviendo otra vez como la época del realismo político, en donde aquellos que son soberanos, aquellos que tienen más poder, imponen las condiciones a los demás, y no todo lo que pasó después, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, de pensar en países que efectivamente son soberanos, pero que está el Estado de Derecho, que están los derechos humanos, y que eso es, digamos, lo que los aglutina y los une, y que en un momento determinado hay cuestiones superiores, digamos, a la soberanía nacional. Y es muy complicado, digamos, con personajes como Putin, como Trump o el señor de Corea del Norte, que juegan, digamos, incluso China, que juegan pues para otras cosas muy distintas. Ahora, también es que tenemos muy metida la idea de que hemos sido, digamos, del ámbito de la política norteamericana, y creo que a veces nos cuesta trabajo ver los cambios que inevitablemente se están dando. Por ejemplo, el protagonismo de China tan importante en América y, bueno, en todo el mundo en lo económico. Pero hay otro tema, Daniel, que es interesante, y es qué significa para la política exterior colombiana el ingreso a la OCDE, que es también una especie de club de países que dicen que tienen buenas prácticas, pero eso ¿tiene algún efecto? Quizás no. ¿Cómo lo ves? A ver, yo pienso que
tiene efectos en cuanto que Colombia, al entrar a la OECD, asume ciertos compromisos que tienen que ver con cosas tan simples como, por ejemplo, hacer un censo, que sepamos cuántos somos y dónde vivimos, que tenga que ver con los estándares de educación, que tiene que ver en la forma en la cual se mantienen las estadísticas, cosas que son en términos básicos positivos para el país de modernización, pero por otro lado hay un elemento político sin duda de que Colombia de alguna manera quiere diferenciarse del resto del continente y de otros países, Chile y México, que son los que están ahora en la OECD como un país desarrollado, y ahí vienen las contradicciones. Si uno quiere ser parte de un club de países desarrollados, pues tiene que comportarse de esta manera, y por lo tanto nuestros niveles de desigualdad, los problemas que hay frente a la protesta social, no son, digamos, no estamos todavía ni lejos de los estándares establecidos. Entonces hay una especie una especie de exigencias que nos hemos puesto sobre nosotros mismos, que no sé hasta qué punto el país realmente es consciente de lo que eso significa hacia adelante. Pero también hace parte de todo lo que ahora se hablaba de cómo Colombia siempre ha buscado diferenciarse de otros países, pero que en la práctica también las realidades concretas y reales lo obligan a tomar decisiones ya sobre temas específicos como el tema de Venezuela o qué puede pasar ahora con las elecciones de Brasil, etcétera, donde realmente estar en la OECD o no termina siendo realmente irrelevante. Bueno, se nos acabó el tiempo. Esperamos que el gobierno del presidente Duque le vaya muy bien, porque nos va bien a todos, pero lo seguiremos monitoreando en su desarrollo, porque esa es nuestra tarea como académicos, ir analizando las cosas. Muchísimas gracias a Armando Borrero, Camila de Gamboa, Daniel García Peña, por la compañía en este análisis aquí de La Paz en Foco, y a los televidentes los invitamos a que nos acompañen en un nuevo programa de La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia.